Podamos, por ejemplo, ir a una empresa y si queremos conseguir un trabajo, un puesto en una empresa, lo primero que nos piden, ¿verdad?, es una serie de requisitos o una hoja de vida, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, si usted quiere, aspirar a un puesto de gerente, pues lógicamente usted necesita un diploma de gerencia, ¿verdad?, que certifique que usted pueda dirigir ese trabajo, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, hermano, está lleno de una serie de requisitos, ¿verdad? Todo lo que los seres humanos hacen necesita una serie de requisitos. El niño, para ingresar a la high school, o el joven, o a la primary school, ¿verdad?, necesita una serie de documentos que tiene que llenarse. Sin esos documentos el niño no es aceptado. De igual manera, hermano, nosotros los cristianos también necesitamos una serie de requisitos para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar, ¿verdad?, la bendición de nuestro Dios. Y en esta tarde, hermano, queremos aprender recordar acerca de uno de los requisitos primordiales, por decirse algo, de todo cristiano y toda cristiana. Vamos a hablar, hermano, acerca del requisito de la santidad. ¿Y qué es santidad, verdad? La Biblia nos explica qué es santidad. Bueno, acá no tengo yo el significado en griego, en hebreo acerca de esa palabra, pero sabemos perfectamente que en el diccionario se denota la palabra santo, ¿verdad? La palabra santidad viene de la palabra santo, ¿verdad?, el cual nos da la idea. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, ustedes saben que necesitaban una serie de requisitos, ¿verdad? Entre ellos, que fueran ellos descendientes de la tribu de, ¿verdad?, la tribu de Leví, ¿verdad? Solamente los levitas podían ejercer el sacerdocio. Y ellos, hermanos, tenían que cubrir una serie de requisitos. Por ejemplo, una forma de vida muy distinta a la del pueblo. Ellos tenían que legislar, ¿verdad?, sobre las cosas de Dios. El templo, tenían que manejar el templo. Y también, hermanos, hoy en día, ¿verdad?, recordemos que en la época medieval, ¿verdad?, los católicos, ¿verdad?, o los creyentes, según la Iglesia Católica, hasta agarraban y se golpeaban sus cuerpos, ¿verdad?, se flagelaban. ¿Para qué? Según ellos, como una forma de alcanzar la santidad. Ellos querían purificar su cuerpo de esa manera. Y lo vemos a través del tiempo, que esas tradiciones se han mantenido, ¿verdad? Hay personas que caminan kilómetros así de rodillas, ¿verdad?, para, según ellos, alcanzar, ¿verdad?, un nivel de purificación de sus pecados. Pues ahora la santidad, hermano, que Dios nos va a hablar, no es esa santidad. Es algo que usted y yo hemos obtenido cuando nos entregamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la santidad, hermano, significa pureza, significa limpieza, significa justicia, significa verdad. O sea, una persona que es santa, una persona que es santo, es aquel que ha sido sacado del mundo, ¿verdad?, y ha sido apartado de todas las cosas del mundo, ¿verdad?, y ha sido puesto al servicio de Dios. En otras palabras, una persona santa es aquella que ya no vive, ¿verdad?, haciendo las cosas, o ya no vive lo que, como dice la Biblia, según lo que dictaba el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, el enemigo. El enemigo de Dios, antes de conocer a Jesucristo, a usted y a mí, nos agarraba y nos llevaba donde Él quería. Ahora hemos sido liberados de eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos rescató y hemos sido hechos santos, o sea, apartados de. Esa es la idea de la palabra santo, o la terminología para hablar de santidad, ¿verdad? En otras palabras, un atributo que tenemos los santos, ¿verdad?, para poder mantener al servicio de nuestro Dios. Entonces, hermano, vamos a ver esto que es muy importante recordar. Y es que yo en esta tarde quiero hablarles de 3 puntos muy importantes. El primer punto es que los cristianos debemos de ser santos porque Dios es santo. En la Iglesia Católica, ¿verdad?, se mantiene, ¿verdad?, la idea de que todos los creyentes, ¿verdad?, con el tiempo pueden llegar a ser santos. En realidad, hermano, nosotros no necesitamos que la gente nos recuerde, ¿verdad?,
Y algún día, ¿verdad?, nosotros mismos seamos objetos de adoración, ¿verdad?, como ahora se maneja. Por ejemplo, el apóstol Pedro nunca se imaginó que le harían una imagen ahí de San Pedro, ¿verdad? Allá en Trujillo, Perú, se celebra la tradición de San Pedro. Un día, ¿verdad?, los pescadores se van con la imagen de San Pedro, se meten al mar, ¿verdad?, y ese día ellos celebran el día de San Pedro. O sea, San Pedro pescador, dicen ellos, porque como Pedro era pescador, entonces se celebra ese día. No es esa la idea, hermano, de lo que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos recordados o que nos consideremos de esa manera. No, la idea es que Dios es santo. O sea, en otras palabras, Dios está apartado de todo lo impuro, de todo lo malvado, de todo lo injusto, y Dios requiere que así como Él es santo, nosotros también seamos santos. Amén, hermanos. Y vamos a leer el primer texto, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 1, busquemos nuestra Biblia, y nos va a hablar este texto, hermano, el apóstol Pedro, acerca de la santidad que es requerida de parte de Dios, ¿verdad?, para cada cristiano. Hermano, hablar de santidad no se requiere, ¿verdad? No es un término, ¿verdad?, voluntario, ¿verdad? Bueno, Dios dice que es santo, pero en realidad yo puedo hacer algunas cosas aunque Dios no me las diga, o yo puedo pensar muchas cosas que yo puedo hacer. No se trata de eso la idea. Cuando Pedro escribe, hermano, acerca de la santidad, él estaba completamente convencido de lo que Dios había hecho en su vida. Y dice así de esa manera, hermano, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, hermano, Pedro está escribiendo algo que él está, o que había recibido, ¿verdad? Dios, hermano, no puede mezclarse con el mal, definitivamente. Dios, hermano, no es culpable de las cosas que le suceden al ser humano. O sea, ¿se han preguntado ustedes por qué muchas personas se quejan de Dios? Pero ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que este niño haya nacido con SIDA? ¿Por qué Dios permite que ese malvado haya matado a esa niña? ¿Por qué Dios permite que en mi familia, ¿verdad?, haya aparecido el cáncer? Un ejemplo, ¿no? A veces lo podemos relacionar con, o lo podemos tomar a Dios, ¿verdad? Y decimos, bueno, la mayor parte de las personas dicen, yo no sé Dios, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios me permite esto, verdad? Pero en realidad, hermano, Dios no está relacionado nada con lo malo, sino que Dios, hermano, es un Dios santo. Él es puro, Él es inmaculado, Él es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo limpio. Sino que, hermano, vivimos en un mundo contaminado. Eso es muy diferente, ¿verdad? Hay personas que le echan la culpa a Dios de todo lo malo, pero en realidad, hermano, Dios no es tentado por el mal. Él es santo, porque la santidad, hermano, de Dios no le permite pecar. Por eso es que dice Pedro, ¿verdad? Así como Él es santo, también así vosotros debéis de ser santos. En otras palabras, hermano, la santidad es requerida de parte de Dios para nosotros, para los cristianos, para los hijos de Dios. ¿Y de qué manera, hermano, podemos reconocer que nosotros somos santos? En nuestra forma de vivir, ¿verdad? Cristo, hermano, requiere una iglesia santa, ¿verdad? Porque la iglesia, hermano, es la representación del reino de Dios en la tierra. ¿Sabían ustedes? Nosotros que somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos demostrarle al mundo, ¿verdad? No demostrarle como para jactarnos, ¿no? Sino demostrarle al mundo que nosotros hemos sido, ¿verdad?, comprados con Jesucristo para ser una iglesia santa. O sea, una iglesia muy distinta a lo que el mundo enseña. ¿Qué es lo que el mundo enseña? Venía platicando con mis hermanos, ¿verdad? Vivimos en un mundo de maldad. Hay niveles de maldad increíbles, hermano. Hoy en día están sucediendo tantas cosas
que si empezamos a hablar de eso, no nos cansaríamos de hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos, la iglesia, uno de los requisitos para ser iglesia del Señor es que nosotros vivamos en santidad. Leamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 27, ahí el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Hermanos, hoy en día hay iglesias en donde no se vive en santidad. Hay iglesias en donde se participa del pecado. Hay iglesias en donde los mismos pastores o los mismos sacerdotes están casando a dos personas del mismo sexo, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿ese fue el estado inicial cuando Dios hizo al hombre sobre la tierra? Dios dice la palabra que hizo un hombre y hizo una mujer. No ha hecho dos hombres, no ha hecho dos mujeres, ¿verdad? Pero hoy en día, hermano, la religión se ha vuelto, ¿verdad?, un mercado. ¿Se acuerdan los famosos fariseos? Cómo ellos, los judíos, llevaban toda clase de animales allá al templo, ¿verdad? Y ellos habían hecho un mercado, así como cuando Jesús caminaba. Y ellos, hermanos, habían hecho de la religión una forma de ganancia, ¿verdad? Llevaban los animales defectuosos, llevaban los animales enfermos, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué hizo, hermano? El Señor dijo, fuera de acá, porque mi casa... La casa de mi padre será llamada, ¿qué? Casa de oración. O sea, el pueblo de Dios, hermanos, debe de ser una iglesia muy distinta a cualquier iglesia. Y debe de ser una iglesia precisamente santa, una iglesia pura, una iglesia que vive en santidad, una iglesia, hermano, que no tiene contacto con el pecado. A ver, hermano, leamos por favor Efesios 5, 27. Dice ahí la palabra de Dios: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Me imagino, ¿verdad?, a una novia. Bueno, yo me acuerdo cuando yo me casé, yo esperaba ver a la que es esposa mía hoy en día, la esperaba ver como radiante, bonita. Y eso fue lo que yo vi, ¿verdad?, cuando ella vino y se presentó y nos casamos. Casualmente ahí tengo el video, me acuerdo siempre de ese día. Hermano, Jesucristo, ¿verdad?, quiere una iglesia así, una iglesia santa, una iglesia radiante, ¿verdad? Jesucristo es el novio de la iglesia y Él va a venir por su iglesia. Él va a venir a casarse, hermanos, ¿verdad? Las bodas del Cordero hablan precisamente de eso. Él va a venir por una iglesia santa, una iglesia radiante, una iglesia gloriosa. Él no va a tomar a una iglesia, hermano, que tenga manchas y arrugas o que viva en el pecado. Él no la va a tomar. Él no se va a ir con esa iglesia. Amén, hermanos. Él viene por una iglesia pura, una iglesia que vive en santidad, en pureza, ¿verdad? Porque, hermanos, uno de los requisitos para poder alcanzar la vida eterna es precisamente la santidad de Dios. El apóstol Pablo, hermano, allá recordándole a los hermanos de Corintios, ellos habían vivido en diversos pecados antes de conocer a Cristo. Y él les recuerda ya, ¿verdad? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Estos hermanos allá, Corinto, hermano, era quedaba, ¿verdad?, en una ciudad, había un puerto ahí en donde había, hermano, era un sistema de desarrollo prácticamente. Imagínense un puerto, ¿verdad? Entraba, salía mercadería y había mucha actividad económica. Pero así como había actividad económica, así también había corrupción en esa ciudad. Y la iglesia había estado inmersa, ¿verdad?, en medio de ese lugar. Y Pablo le recuerda a los hermanos, 1 Corintios 6, versículo 11, ¿verdad? Le dice así de esta manera: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si usted lee el versículo 10, le encontramos el contexto de ese texto, de ese texto que acabamos de leer, y nos daremos cuenta que era lo que hacían los corintios, ¿verdad? Ellos eran fornicarios, ellos eran estafadores, ellos habían sido maldicientes, habían participado en una serie de cosas que la Biblia prohíbe,
¿verdad? Y ellos, hermanos, una vez que vinieron a Cristo, ellos ya habían sido, dice Pablo, santificados. O sea, nosotros de igual manera ya hemos sido santificados, ¿verdad? Una vez que usted y yo lavamos nuestro pecado en las aguas del bautismo, ese día, hermanos, Dios nos perdonó totalmente nuestro pecado. Y de ahí en adelante, como dicen en Nicaragua, ¿verdad? Lo que queda es borrón y cuenta nueva. O sea, en otras palabras, ya el pasado ya no existe para nosotros. Lo que importa es el presente y el futuro. Amén, vamos. O sea, el presente es vivir una vida nueva en Cristo Jesús y el futuro es, ¿verdad?, alcanzar la vida eterna. Dios, hermano, desea para su iglesia, ¿verdad?, que se santifique a sí mismo al habernos dado el Espíritu Santo y al haber lavado nuestros pecados. El segundo punto, hermano, que quiero compartir con ustedes en esta tarde es que los cristianos somos llamados a ser santos. El ser santo, hermano, no es una opción, es una obligación, ¿verdad? Es un mandato de ser santo, ¿verdad? A veces en nuestra familia puede ser que algún cristiano no quiera realmente someterse a Dios, ¿verdad? A veces se dan esos problemas. A veces puede ser un hijo, puede ser un familiar, puede ser un hermano que no quiera realmente, ¿verdad?, aprender a ser santo. ¿Y de qué manera usted y yo podemos aprender a ser santo? Bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque dice que uno de los deberes de todo cristiano es haber sido llamado a la santificación y no a la inmundicia. Vamos a leer lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Bueno, nosotros, hermanos, hemos leído tantas veces este texto, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entender realmente, hermanos, qué es lo que quería decir ahí Pablo al escribir este texto a los hermanos de Tesalónica. Ahí en Tesalónica, hermanos, habían también muchos hermanos estaban batallando por hacer la voluntad de Dios. Y Pablo le escribe de esta manera en 1 Tesalonicenses 4, versículo 7, dice así: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. O sea, Pablo dice, ustedes no deben de andar en pasiones de concupiscencia, ¿verdad? Como los que no conocen a Dios, ¿verdad? Antes ustedes vivían haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Para ustedes era igual lo bueno o lo malo. Ahora no. Ahora les dice Pablo, ustedes son llamados a la santificación. O sea, a que Dios, ¿verdad?, empiece, de una vez que venimos a Cristo, Dios empieza un proceso de purificación de nuestra vida. Y eso va a ser una lucha, ¿verdad? Porque las obras de la carne, ¿verdad?, o la carne nos va a querer, ¿verdad?, hacer doblegar. Pero como decía un hermano y enseñaba, ¿verdad?, nosotros debemos dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para que las obras de la carne sean doblegadas, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿es difícil eso o se puede lograr, hermano? Se puede lograr. Y eso, hermano, es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Aprendiendo cada día más de Dios para vivir una vida fuera de toda contaminación de la carne. Va a ser una lucha constante, hermano, y algunos de nosotros vamos a caer, ¿verdad?, en algún momento. Y si hemos caído, hermano, pues Dios no desea que nos quedemos ahí, ¿verdad? Quiere que nos levantemos, hermano, y podamos seguir luchando, ¿verdad?, para llegar a alcanzar esa santificación, ¿verdad?, que Dios desea. Hermanos, Cristo sabía perfectamente que sus discípulos quedarían solos. Él sabía de todas las tentaciones que ellos tendrían, ¿verdad? Y recordemos que los discípulos de Cristo eran hombres así como usted y yo, eran hombres débiles, algunos de ellos eran iletrados, muchos de ellos eran iletrados, no conocían muchas cosas que de repente usted y yo ahora conocemos. Pero, hermano, la tentación siempre va a estar ahí, ¿verdad? Decía un hermano en una de las conferencias que el mundo está tan moderno que yo puedo estar acá y puedo estar con un celular acá de última generación haciendo cosas, ¿verdad?, distintas. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Ahora el mundo está tan sofisticado que con un solo clic usted logra tremendas cosas. O sea, es increíble, hermano. Y, hermano, el mundo está tan difícil de manejar a veces que si no tenemos mucho cuidado, hermano, podemos caer, ¿verdad? Podemos caer de la gracia de Dios. ¿Cuántos cristianos en estos días
no están santificándose en la palabra de Dios. Pasan horas tras horas en la televisión, por ejemplo. Bueno, en Estados Unidos no se puede eso porque acá hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero a veces también podemos caer también en los afanes. A veces demasiado trabajo nos pueden hacer de que nosotros nos alejemos en algún momento de Dios, o que dejemos de hacer las cosas que debimos de hacer con respecto a la palabra de Dios. Pero el tema, hermano, es que Dios desea nuestra santificación, y la santificación, hermano, es un proceso que nos debe de animar a nosotros, ¿verdad?, a vivir en santidad. En medio de este mundo, hermano, a veces pareciera que estuviéramos solos, pero recordemos que nunca estamos solos. Jesucristo oró por sus discípulos y Él también está pidiendo por usted y por mí. ¿Amén, hermanos? Vamos a leer lo que dice ahí Juan 17. Jesucristo, hermano, oraba por sus discípulos. Miren lo que Él decía en este texto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única manera que podemos lograr para llegar a ser santo y ser santificado de parte de Dios es a través de la palabra, ¿verdad? Por ahí decía alguien, hermano, y no hay un libro donde pueda encontrar yo las reglas claras del cristianismo, porque me decía esta persona, la Biblia dice esto, lo otro, hay cosas que no le entiendo. ¿Habrá un límite en cuanto a un resumen, por ejemplo, de lo que yo puedo hacer para ser salvo? Y otro hermano le decía, bueno, hay un libro, ¿verdad? Y es el único libro que lo puede llevar a eso, a usted y a mí, decía. Y eso se llama la palabra de Dios, o sea, la Biblia, ¿verdad? Hoy en día, hermano, muchas personas no conocen el enorme poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas. En muchos hogares está la Biblia ahí abandonada, ¿verdad?, llena de polvo, ¿verdad? Así le digo yo a los hermanos allá en Perú. Muchos hogares está ahí la Biblia llena de polvo, ¿verdad? Pero cuando Dios se aleja de nosotros, empezamos a quejarnos, empezamos a llorar, empezamos a incluso echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos, no se va a santificar sola. La palabra de Dios más bien debe santificarnos a nosotros, porque ella es santa, ella ya está santa, ya está santificada. Lo que necesitamos de santificarnos somos nosotros mismos. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántas horas le da usted de estudio a la palabra? No sé, pero Dios, hermano, desea que seamos santificados a través de ella. Es la única manera, hermano, para poder salir adelante en medio de este mundo hedonista, este mundo materialista, y este mundo, hermano, en donde la tradición y la costumbre pareciera, hermano, que está ahogando la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios, hermano, espera que nosotros entonces vivamos orando, vivamos, hermano, siendo santificados por la palabra de Dios. Qué triste, hermano, es cuando un cristiano deja de asistir a la iglesia, ¿verdad? Un cristiano que deja de asistir a la iglesia no está siendo santificado por la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente teniendo comunión como iglesia es que podemos alcanzar, ¿verdad?, esa promesa de parte de Dios. Participamos de la Santa Cena. Yo no entiendo cómo muchos cristianos quieren, ¿verdad?, vivir una vida agradando a Dios y sin embargo no participan de estas cosas, ¿verdad? Yo le decía a un hermano, si usted ha pecado delante de Dios, debió de haberse arrepentido antes de venir al culto, ¿verdad? No hacerlo cada... Hay hermanos que realmente creen de que, bueno, como yo pequé, entonces este domingo no voy a participar de la Santa Cena, me abstengo. Bueno, probablemente Dios no es eso lo que quiere, que nos abstengamos de participar, sino que nos pongamos a cuenta delante de Dios antes de venir a la iglesia. Y que vengamos el día domingo a la iglesia agradecido y convencido de que Dios se va a agradar con nosotros. Amén, hermanos. Esa debe ser nuestra actitud, y es la actitud, hermano, que todo cristiano, hijo de Dios, debe de tener, hermano. Ese es el sueño que Dios, la realidad que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y gloria a Dios, hermano, ver a un grupo de hermanos así como ustedes que están reunidos para hacer este propósito. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 2:9. Dice que Dios nos ha escogido para ser una nación santa. Mas vosotros, dice la palabra de Dios,
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ya nosotros somos parte de ese pueblo santo, ¿verdad? Esa nación que Dios ha escogido para que llevemos ese mensaje al mundo, hermano. Y el mensaje que llevamos al mundo es que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y ha traído el mensaje de salvación, el Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Primera de Pedro 2:9, así dice, ¿verdad? Que nosotros somos una nación santa. Y la nación santa de Dios, hermanos, debe estar haciendo el trabajo de Dios, ¿verdad? Que es llevar el Evangelio a los perdidos. Si una iglesia, ¿verdad? Yo les enseño allá a la iglesia en Trujillo, si una iglesia no predica el Evangelio, es una iglesia que aún no cumple con el mandato principal como discípulos del Señor, que es predicar el Evangelio de salvación. Hermanos, el tercer punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que la santidad nos hará vivir en la luz, apartados de las tinieblas. Bueno, hermanos, si nosotros vivimos en santidad, esa misma condición de pureza, de comunión con Dios, nos va a ayudar a apartarnos de todo aquello que nos pueda apartar de parte de este mundo, ¿verdad? Este mundo pecaminoso. Vamos a leer lo que decía Pablo a los hermanos de Colosas, en Colosenses capítulo 1, versículo 12, ya para ir terminando. Hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, había sido, hermano, un hombre muy religioso. Él servía a Dios a su manera, pero él, hermano, asolaba a la iglesia. Él perseguía a los cristianos, pero en su momento, ¿verdad? Llegó un momento que él encuentra al Señor y él transforma su vida totalmente y comprende que lo que hacía no era la voluntad de Dios. Y él empieza, hermano, a ser transformado por el Espíritu Santo, y él, hermano, recibe el mandato precioso de llevar ese mensaje a las naciones. Y él, cuando visitaba las iglesias, él les decía a los hermanos también de Colosas, ahí, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha llamado, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Dice la palabra ahí, ¿verdad? Que Dios nos ha sacado, dice, de la potestad, o sea, de la autoridad que tenía el enemigo con nosotros, ¿verdad? Antes el diablo podía hacer cualquier cosa con nosotros, pero ahora dice, nos ha trasladado de ahí, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas. ¿Para qué? Para que ahora, hermanos, podamos hacer la voluntad de Dios en libertad. Amén, hermanos. Tenemos libertad para servir a Dios, hermanos. Por eso es que usted y yo, hermanos, luchemos por nuestra salvación. No esperemos que los hermanos nos estén constantemente exhortando, ¿verdad? No espere usted que venga una prueba a su vida o a la mía para hacer la voluntad de Dios. Dios, hermano, desea que usted y yo mantengamos nuestra comunión en el reino de Dios por medio de la santidad. Así que, hermano, antes el mundo nos obligaba a hacer muchas cosas, ¿verdad? Que iban en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos la promesa de parte de nuestro Dios de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos, hermanos, llamados a vivir en la santificación de parte de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, lo que dice este otro texto, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. El Señor Jesucristo, hermano, espera algo muy importante de usted y de mí. Y es que nosotros, hermanos, somos llamados, dice, a hacer ¿qué? A hacer luz en medio de este mundo de oscuridad. Vamos a leer Mateo 5, del 14 al 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone delante de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea, nosotros, hermanos, los hijos de Dios, somos la luz del mundo, debemos de ser la luz del mundo, ¿verdad? La única manera como usted y yo podemos alumbrar a este mundo de oscuridad es siendo santificados y viviendo una vida de santidad delante de Dios. ¿Se acuerdan, hermano? Allá en Génesis 6, cuando dice que todos los pensamientos, el capítulo 6, versículo del 1 en adelante, dice que y vio Jehová que la maldad era mucha en la tierra, y todos los pensamientos y los designios de los hombres era solamente continuo el mal. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra y dijo: los voy a raer, los voy a destruir, ¿verdad? Pues me arrepiento de haber hecho al hombre sobre la tierra. Y le dolió en su corazón a Dios. Pero algo vio Dios, ¿verdad?, en medio de ese mundo de oscuridad. Y es que por eso, hermano, es muy importante. A veces hay hermanos que no comprenden lo que significa, hermano, ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Con solamente que usted, hermano, ore a Dios por un gobernante, usted no se imagina qué Dios puede hacer a ese gobernante. ¿Sabían ustedes eso, hermano? O sea, Dios escucha a su pueblo. Y así como estaba Noé en medio de ese mundo de maldad, Dios vio en Noé algo, ¿verdad? Y dice que en la palabra de Dios que Dios halló gracia, ¿verdad? Que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, vio Dios algo en Noé que podía, ¿verdad?, ser parte, ¿verdad?, de lo que hoy somos, ¿verdad? Por medio de Noé que usted y yo existimos hoy en día. Porque nosotros, ¿verdad?, somos descendientes de esa familia, ¿verdad?, que fue salva, ¿verdad?, en el diluvio universal. ¿Se acuerdan? Usted se va allá a Perú, ¿verdad?, en la costa peruana, y encontrará en las montañas que están así sobre la costa del Perú, encontrará moluscos, pescados, animales del mar, ¿verdad? Que eso nos da la idea de que esa zona, todo eso estuvo cubierto algún día de agua. Y solamente lo podemos aplicar a través del diluvio universal, ¿verdad? Hubo un diluvio universal en el cual, hermanos, se destruyó toda aquella humanidad, ¿verdad?, caída, toda aquella población caída, ¿verdad?, descendiente de Caín. Y Dios destruyó, ¿verdad?, a los hombres y todo lo que había. Pero Dios, hermano, vio en Noé algo. Y dice la palabra de Dios: y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De igual manera, hermanos, Dios está hallando gracia todavía en nosotros, en el pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios desea un pueblo apartado del mal. Podemos vivir en medio del mal, pero nosotros podemos ser luz del mundo, podemos alumbrar a este mundo que tanto lo necesita. Amén, hermanos. Me decía un hermano: yo estoy acá, hermano, como testimonio, yo estoy acá porque conocí un hermano que era tan perseverante que él me iba a traer. Yo me iba de la iglesia, pero él me seguía. Y en algún momento hasta yo lo podía botar, pero el hermano insistía: Dios te ama, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere levantar, Dios te necesita. Dios es un Dios bueno, quiere que te salve. Y me decía el hermano: por eso estoy aquí ahora, porque si ese hermano no hubiera sido perseverante, no hubiera comprendido el hermoso mensaje que Dios quería para mí, yo no estuviera aquí, me decía. Y es verdad, hermano. Nosotros entonces debemos de ser la luz del mundo. Amén, hermanos. Amén. ¿Está siendo usted la luz del mundo en su hogar, primeramente? ¿Está dirigiendo usted a sus hijos tal como dice la palabra de Dios, hermano? ¿Está usted siendo el ejemplo con su vecino, con su vecina? Donde vamos, estamos siendo ejemplo con con las personas con las que trabajamos, con las que nos relacionamos. Bueno, yo allá en Perú, hermano, yo parezco loco, yo parezco una lora, cuando yo no paro de hablar, hermano. Si me pongo al lado de un taxista, yo empiezo a hablarle, hermano. Yo no sé, pero cuando yo me doy cuenta, yo hasta le prediqué el evangelio en el camino, y no siento el camino. Yo creo que eso, hermano, es lo que todos deberíamos de hacer. Amén, hermanos. Sí. Ser la luz de este mundo, hermano. Dejar que Dios obre en nuestra vida para de esa manera, hermano, llegar a alcanzar la vida eterna. Vamos a leer el último texto en esta tarde, hermano, y es lo que dice ahí Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 12. Mire esta promesa
promesa, hermanos, lo que Jesucristo nos está enseñando en esta tarde. Hermanos, Dios quiera que todos los que estamos acá permanezcamos en la luz de Cristo para alcanzar esta promesa hermosa. Juan capítulo 8, versículo 12, miren lo que dice ahí, hermano, el Señor Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Amén. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, si nosotros seguimos a Jesucristo, hermanos, permaneceremos en esa luz de vida. Y algún día, hermanos, que nosotros cerremos nuestros ojos, si hacemos su voluntad, vamos a irnos a reunir, hermanos, con todos aquellos nuestros hermanos a quienes hemos querido y todos aquellos hermanos a quienes estamos recordando, ¿verdad? Si usted quiere, hermano, conocer al apóstol Pablo en persona, sea fiel a Dios hasta la muerte y usted lo conocerá. Amén, hermanos. Amén. Si usted quiere conocer a Jesucristo en persona, sea fiel a Él, hermano, y usted lo conocerá algún día. Seamos fieles todos, hermanos, y alcanzaremos la promesa de parte de nuestro Dios. Jesús, hermano, es la luz del mundo, es la única solución. No hay psicólogo, no hay salvación, no hay nada, no hay otro camino, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús en Juan 14:6? Y Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Yo soy la luz, ¿verdad? Yo soy el camino, la luz y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Jesucristo, hermanos, nos puede llevar a la luz verdadera, a la luz de la salvación, ¿verdad? Hermanos, el propósito de nuestro Dios es que nosotros como hijos de Dios seamos santos, hermanos. Porque Dios es santo, Dios es 3 veces santo, Dios nos llamó a ser santos y sin la santidad no podremos vivir como a Dios le agrada, ni tampoco podremos experimentar entrar a la vida eterna. El pueblo santo de Dios, hermano, debe procurar purificarse cada día y debe dedicar su corazón enteramente para aumentar, hermano, la santidad de Dios en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Hermano, el requisito de la santidad es muy importante. Sin él, hermano, no podremos ver a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios, hermano, verdad? Amén. A ver, levantemos nuestra mano. ¿Cuántos queremos ver a Dios, hermano? Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Yo también. ¿Y cuántos queremos alcanzar la vida eterna, hermano? Amén. ¿Cuántos queremos alcanzar la vida eterna? Gloria a Dios. Hermano, busquemos la santidad de Dios cada día. Vivamos en santidad, ¿verdad? Porque sin santidad nadie de nosotros podrá ver al Señor. Hermano, el deseo de nuestro Dios es que lleguemos a ser santos y purifiquemos nuestra vida, ¿verdad? Un hermano me decía: hermano, pero es que es imposible alcanzar la santidad de Dios. Y yo le decía: la única manera como podemos alcanzar la santidad de Dios es que usted y yo empecemos ya el proceso. No lo hagamos mañana, ni pensemos que nunca la vamos a alcanzar, ¿verdad? Es lo que le decía en la mañana. Si nuestros pensamientos son positivos, hermano, usted hará lo posible y luchará hasta lo sumo, ¿verdad? Por alcanzar esa santidad. De repente usted no va a ser como Dios, porque para ser igual a Dios tenemos que ser transformados, hermano, ¿verdad? Este cuerpo mortal, esta carne no puede entrar ni puede heredar el reino de Dios. Pero una vez que usted alcance el nivel de santidad, el nivel de pureza, inclusive a través del sufrimiento, ¿sabían ustedes eso? Ay, hermano, pero es que Dios es bueno. O sea, ¿por qué? ¿Tengo que sufrir, hermano? Sí, hermano, usted tiene que aprender también a sufrir. ¿Sabe para qué? Para que su carácter sea remodelado, sea modelado, usted aprenda, hermano, no solamente a agradecerle a Dios en las buenas, sino también en las malas. O sea, para que usted aprenda a ser fiel a Dios hasta la muerte, aún en medio del sufrimiento. ¿Se acuerdan de Abraham, hermano? Abraham, ¿verdad? No tenía hijos, y cuando Dios le iba a dar a su hijo Isaac, ¿qué le dijo Dios? Bueno, Abraham, si es cierto que tú me amas, ven para acá. Lo llamó, ¿verdad? Y le dijo: bueno, si realmente me amas, ofréceme a tu hijo, ¿verdad? Ofréceme a tu hijo en sacrificio. Yo me imagino que Abraham tuvo una lucha tremenda, ¿verdad? Imagínense que Dios le dijera a usted: bueno, ofréceme a tu hijo, si es que me muestra fidelidad. Yo le pregunto: ¿lo haría usted, hermano? Bueno, la hermana dice: wow, ya me la puso
difícil, hermano. Bueno, ¿verdad? Pero imagínense que Abraham, hermano, nuestro padre de la fe, ¿verdad? Dice que él lo hizo y lo iba a hacer. Dice que llevó ahí al altar del sacrificio a su hijo y ahí va, hermano, a sacrificarlo. Imagínense. Imagínense hasta dónde llegó nuestro padre Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Él dijo, no, yo tengo que obedecer a Dios. Y dice que él lo iba a sacrificar. Y en ese momento Dios le dijo, no le hagas nada al niño, a tu hijo, porque yo he sabido en estos momentos que tú me eres fiel. Así que, hermano, cualquier cosa que venga a nuestra vida, hermano, no dudemos en permanecer siempre fieles a nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Y si Dios nos pide algo, hagámoslo, hermano, hagámoslo. Y Dios está pidiendo de nosotros santidad. Dios quiere que vivamos en pureza en medio de este mundo de corrupción. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar a Dios. Hermano, la iglesia hoy en día en el mundo entero está sufriendo a causa de la falta de santidad, hermano. ¿Verdad? Los cristianos no deben de andar en discusiones, en pleitos, en guerras, en divisiones, en todas esas cosas. Los cristianos verdaderos deben de vivir en una vida que agrade a Dios primeramente, ¿verdad? Una vida que demuestre que Dios nos está transformando, ¿verdad? Un cristiano que vive en santidad no se molesta porque un hermano lo llega a exhortar que no está haciendo la voluntad de Dios. Un cristiano que vive en santidad más bien está agradecido con Dios todos los días y persevera y hace la voluntad de Dios. Y eso es lo que el pueblo de Dios debe estar haciendo. Roguemos a Dios, hermano, para que nosotros seamos parte de ese pueblo. Vamos a orar, roguemos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos la vida. Gracias por permitirnos, oh Dios, estar reunidos en este lugar con el propósito, Padre, de aprender de tu palabra. Gracias, Dios, por darnos este consejo o recordar, Padre, acerca de la santidad. Padre, sin santidad no podremos ver tu presencia, no podemos ver, Padre, todas las promesas que tú nos tienes preparadas. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia a vivir como a ti te agrada. Purifica nuestra vida, Padre, a través de las diversas formas como tú lo sabes hacer, oh Dios, a través de las pruebas, a través de las dificultades y también, Padre, a través del gozo que experimentamos cuando tú, oh Dios, permaneces en comunión con nosotros y nosotros, Padre, permanecemos en comunión contigo. Gracias, Padre, por eso. Padre Santo, bendice a tu pueblo en este lugar. Ayuda a tu iglesia en todas las naciones para que la iglesia viva una vida de santidad, una vida apartada de todo pecado, una vida apartada de todo mal, porque somos un pueblo santo que hemos sido llamados, Padre, para ser la luz de este mundo. Te rogamos, Padre, que no apartemos la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ayúdanos, Padre, para que nuestra vida cada día resplandezca de santidad, de pureza, y este mundo se convenza, Padre, que fuimos sacados de ese mundo de oscuridad y ahora somos nuevas criaturas, somos, Padre, parte de tu pueblo, y tú, oh Dios, algún día nos llamarás ante tu presencia, y entonces, Padre, ese día nos gozaremos, estaremos, Padre, al lado de tu presencia. Padre Santo, bendice a cada uno de los presentes, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, ayúdanos a ser santificados a través de ella, y ayuda, Padre, a todas las iglesias de Cristo en todo el mundo, no solamente acá en este país, sino en todas las naciones, para que todos, Padre, podamos mantener la fidelidad hacia ti, viviendo en santidad. Te lo rogamos y te lo suplicamos y te damos las gracias a través de los méritos que tú nos has regalado en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios le bendiga.